Santo Dios, estamos muy agradecidos por esta noche que nos reunimos para comenzar tu sábado. Y Señor, te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo guíe a la anciana Tess y hable a través de ella, para que podamos aprender tu verdad a través de ella. Que nos bendigas a todos, que ilumines nuestra mente con la luz que vamos a discutir esta noche. Y anímanos a dejarla y usarla en nuestra vida diaria mientras nos preparamos para la venida de Cristo. Te agradezco que hayas cuidado de todos nosotros durante la semana y creo que ninguno de nuestros miembros, incluso nuestras familias, esté enfermo o esté sufriendo en este momento. Que todos estemos bien y ya te alabamos por tu misericordia y tu gracia. Te agradecemos también que nos hayas escuchado ahora, porque te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Un sexto del camino hacia el invierno. Puede que algunos no lleven la cuenta, pero yo sí. Quise mantener esa porción al principio para decir algunas cosas que son separadas de nuestro estudio, pero pienso que se relaciona directamente con nuestro estudio. Se une con el tema de lo que hemos estado estudiando, especialmente el artículo compartido la semana pasada. Lo que quería compartir era algo de un artículo de Atlantic hace unos 10 días atrás. La escritora Jennifer Senior ha estado durante muchos meses interactuando, enviando mensajes de texto, visitando, pasando el rato con Steve Bannon. Y ella, por supuesto, no es como su ideología de derecha, pero Steve Bannon no es de los que rechazan cualquier forma de publicidad, incluso cuando sabe que puede ser negativa. Y ella lo visita, él le envía mensajes de texto, él le envía mensajes de texto con frecuencia a Logan, y todo eso es lo que plasmó en un artículo que ella publicó en The Atlantic hace unos 10 días atrás, y que trata sobre Steve Bannon. Se titula American Rasputin. Y hay algunos puntos interesantes de este artículo. Es muy largo, había muchas cosas que no quería compartir por el tiempo, y no he querido inundar a la gente con demasiada información a falta de saber lo que realmente hay que leer. Yo diría que es imperativo leer. Imperativo ver por el momento. No compartí este artículo, pero hubo una parte que quise mencionar, especialmente para la gente que ha estado interesada y mirando el Garment Gate. Tal vez a la mitad del artículo ella dice que sigue pensando en el pasado y, por cierto, durante estos meses ha estado en estrecho contacto con Steve Bannon. Tanto es así que cuando el padre de Bannon murió en enero, él la invitó a ella al funeral de su padre. Yo creo que pensó que sería añadir a la publicidad un poco de un truco de relaciones públicas. Ella fue al funeral de su padre, su solicitud como su invitada, y él le ha dado mucho acceso. Y como ella ha tenido ese acceso, lo ha incorporado a este artículo y discute lo que Steve Bannon significa para América, particularmente para la democracia americana. Él es menos prominente ahora que ha sido expulsado de YouTube. Muchos de los de la extrema derecha han sido retirados de YouTube, retirados de Twitter. Hay algo de silencio, que ese silencio puede ser engañoso, puede hacer parecer que se han ido, y en gran medida no lo han hecho.
En cierto modo no se critica que se les elimine de YouTube, en absoluto, pero en cierto modo puede hacer más difícil seguirles la pista. Pero sigue siendo una parte muy activa de la extrema derecha. Ella dice, hay una escena que sigue en bucle en el documental del 2018 de Errol Morris sobre Bannon. En 2018, Errol Morris publica un documental sobre Steve Bannon titulado American Dharma. Y mientras interactúa con Bannon, ella no deja de repetir algo que escuchó en ese documental. Ella dice que en ese documental Bannon recordaba sus días en Hong Kong en la década del 2000, cuando trabajaba para Internet Gaming Entertainment. Señala lo asombrado que se quedó al descubrir la cantidad de gente que jugaba a juegos online multijugador y la intensidad con la que lo hacían. Pero luego se lo desglosa a Morris utilizando el ejemplo de un hombre teórico llamado Dave en contabilidad, que un día cae muerto. Y un predicador de una iglesia, un tipo de una funeraria que nunca lo ha conocido, hace un elogio de 10 minutos. Hay unas cuantas oraciones, dice Bannon, y ese es Dave. Pero ese es el Dave offline. El Dave online es otra historia. Dave en el juego es Ajax. Continúa Bannon. Y Ajax es como el hombre. Ajax recibe un cajón cuando muere y es llevado en una furiosa pila funeraria. El grupo rival sale y ataca. Hay literalmente miles de personas, dice Bannon. La gente está en casa jugando al juego y los chicos no van a trabajar y las mujeres no van a trabajar porque se trata de Ajax. Ahora, ¿quién es más real?, preguntó a Bannon. ¿Dave en contabilidad o Ajax? Ajax, Bannon se dio cuenta. Algunas personas, en particular los hombres descontentos, prefieren activamente y se identifican mejor con las versiones online de ellos mismos. Yo, añadiendo aquí, las versiones en línea de sí mismos, porque las versiones en línea de sí mismos no trabajan en la contabilidad. Son como Bannon se refiere a Ajax, el hombre. Tenía esto en mente cuando se hizo cargo de Breitbart News en 2012, así que Steve Bannon estuvo trabajando con juegos multijugador online durante los años 2000, y él comienza a darse cuenta de lo que está sucediendo en estas comunidades en línea, y cuando se hace cargo de Breitbart News en 2012, lleva todo lo que ha aprendido con él y decide construir la sección de comentarios. Porque él ve la sección de comentarios como los juegos de multijugador. La sección de comentarios es más una comunidad, dice Steve Bannon, que la ciudad que esta gente vive, que el pueblo que viven. En la antigua liga de bolos, dice a Morris. La clave de estos sitios es la sección de comentarios. Esto puede ser convertido en un arma en algún momento. Las voces airadas, bien dirigidas, tienen un poder político latente. Si alguna vez te has preguntado en los últimos años por qué las secciones de comentarios son tan tóxicas, Steve Bannon y otros han ampliado deliberadamente la sección de comentarios y han creado esas voces airadas allí. Y como reconoce Bannon, en su mayoría hombres descontentos. Cuando entras en el juego, un montón de hombres jóvenes. Le mencioné esto a Steve Bannon la segunda vez que hablamos. En War Room, que es su actual podcast, pero no le gusta que lo llamen podcast, en War Room con frecuencia habla de 3 niveles de participación: el pelotón, el cuadro y la vanguardia. Me sonó a la gamificación de la política. Sí, me dijo Bannon. Eso es. Quiero que Dave en contabilidad sea Ajax en su vida. Así que tú quieres mover la sección de comentarios y también la de juegos interactivos. Quieres llevar eso a la realidad política. Y eso es lo que reconoce en los años 2000. Eso es lo que está haciendo en los años 2010. Y ella dice que esto es lo que ocurrió en el 6 de enero. Las furiosas hordas de aulladores llegaron como avatares de la vida real, interpretando el papel de rebeldes con pintura facial y pieles. Asaltaron el Capitolio mientras un ejército enemigo intentaba alejarlos. Llevaban sus propias versiones de cajones. Se saltaron un día de trabajo y luego expresaron su indignación y otra incredulidad cuando se los llevaron. La fantasía y la realidad se habían convertido en una misma cosa. Me gusta esa conexión con el Gamergate, porque el Gamergate no fue un accidente. No ocurrió por accidente o en algún tipo de vacío.
es algo que la gente como Bannon había reconocido en la década anterior, había estado trabajando, y es un punto de inflamación, mostrando lo que es posible. Cuando usas las secciones de comentarios especialmente el material de la derecha, pero las secciones de comentarios en general, esa influencia de los medios sociales, pero especialmente con lo que se formó con los juegos online y la misoginia que rodea. Y luego, 2021, 6 de enero, creo que vale la pena considerar su punto de vista en el contexto de Gamergate. ¿Cuánto de eso fue cosplaying? ¿Cuánto de eso fue tomar esos avatares y tomar a su Ajax en línea, esconderse detrás de la sección de comentarios y ese anonimato? Y el deseo de Bannon era que esas personas dejaran de ser anónimas, que llevaran ese avatar anónimo y lo convirtieran en la realidad. Y luego se preguntan por qué tantos se escandalizan cuando hay repercusiones. Quería mencionar eso, ya que el Gamergate ha sido un tema tan importante y yo pensé que era una observación valiosa. Solo para identificar que nada de lo que estaba ocurriendo alrededor de esta historia o del Gamergate, nada era un accidente. Si no tenemos comentarios sobre eso, quiero volver a este artículo y conectarlo con el artículo que fue compartido la semana pasada por Open Democracy sobre el enfoque de la izquierda en Israel, su hiperenfoque en Israel y Palestina. Porque ella dice un par de cosas más en este artículo, observaciones que ha tenido durante los meses de estudio e interacción con Steve Bannon y su comunidad y su podcast. Ella hace un par de otras observaciones y quiero usarlas para volver a lo que hemos estado discutiendo. Tenemos algunas personas que no participan esta noche. Si otros tienen preguntas, por favor, pongan una mano en el chat. Preguntas o pensamientos para compartir. De lo contrario, entraré directamente. Hace otra observación. Y esto es con respecto al antisemitismo. Su podcast fue expulsado de YouTube por razones que creo que pueden ser obvias para nosotros. Actualmente existe en Rumble. Esa es una plataforma. Tiene decenas de miles de espectadores en tiempo real. Y hay un comentario. Ella está siguiendo este comentario y ella está viendo todos estos comentarios y ella está empezando a ver un tema. Repetiré algunos de los comentarios que está leyendo. Zelensky, otro judío degenerado. Estos judíos siguen apareciendo cuando las sociedades se derrumban. Otro individuo. Todas estas son personas diferentes. El laboratorio de Wuhan era un laboratorio sionista. Tercera persona. Nada de hamburguesas con salsa judía. Cuarta persona. Los judíos odian a cualquiera que vaya en contra de la maquinaria financiera mundial. Quinto. Solo es cuestión de tiempo que los judíos que destruyen este país se den cuenta y sean expulsados. Sexto. Judíos a la izquierda, judíos a la derecha, atrapados en el medio. Judíos. Ella dice, estos comentarios, todos de diferentes personas, por cierto, están en Rumble, que transmite el programa de Bannon en directo y suele tener decenas de miles de espectadores en tiempo real. Ni siquiera me aventuré a entrar en Telegram, donde sabía que los comentarios serían aún más groseros. Me acostumbré a ello después de un tiempo y también llegué a esperarlo. La retórica antisemita fue la forma más abundante de fealdad que vi en los comentaristas durante su emisión, incluso más abundante que cualquier cosa floridamente racista o anti-inmigrante. Y entonces ella lo aborda con esto, porque están dialogando todo, y él lo niega y empieza a enumerar todos los judíos con los que ha trabajado, pero ella empieza a investigar por qué, y empieza a mencionarlo y a llevarlo a él. Ella no se contiene. Las personas que tiene en ese podcast son Marjorie Taylor Greene, una de sus invitadas más omnipresentes. Solo dejó de tenerla en su podcast después de que hablara en una conferencia en febrero en la que el organizador Nick Fuentes alabó alegremente a Hitler.
Sus creencias apenas eran un secreto antes de eso. En 2018 compartió en Facebook un vídeo en el que afirmaba que los supremacistas sionistas estaban intentando desplazar a los europeos blancos con inmigrantes. En otras palabras, la gran teoría del reemplazo. Así que hasta la gran teoría del reemplazo, ¿quién creen que lo que está orquestando? ¿Quién creen que lo está planeando y dirigiendo? ¿Los judíos? A ella le llama la atención sobre algo que él ya conoce bien en el antisemitismo de la gente que tiene en ese programa. Había otra persona que tenía en ese programa. Otra persona que tenían en ese programa. Jack Posobiec. Lo mantienen un poco negado. Jack Posobiec y otros en la extrema derecha, si estuvieran hablando y quisieran referirse a un judío, lo harían de esta manera. Si me uso a mí misma, por ejemplo, si pensaran que soy judía y dijeran cualquier cosa y escribieran cualquier cosa en línea, online, usarán cualquier cosa como diapositiva y hubiera el nombre de alguien que fuera judío en esa diapositiva, lo pondrían así, con estos 3 paréntesis. Se llama el símbolo de eco. Es creado un símbolo del eco. Despegó especialmente en 2016, cuando los antisemitas empezaron a utilizarlo para identificar a los judíos, especialmente a los periodistas judíos. Se convirtió en el equivalente online de etiquetar a un individuo con un graffiti antisemita. Esto ha sido muy popular en la extrema derecha, usando estos paréntesis para crear un símbolo de eco alrededor del nombre de cualquiera al que se refieran que sea judía, especialmente cualquiera que sea periodista. El Centro Americano de la Ley de Pobreza del Sur lo llamaron por esto y en respuesta a esto publicó una selfie fuera de Auschwitz y dijo que harían bien en recordar lo que pasó la última vez que la gente hizo listas de indeseables. Existe este tren antisemita a través de la extrema derecha y lo que quiero que consideremos es el antisemitismo. Para resumir, al principio fui a ese artículo, quería que consideráramos el Gamergate no como un incidente accidental aislado, sino como parte de una historia mayor, y esa parte de la historia más grande se relaciona con los juegos en línea, esas comunidades de juegos, pero también la sección de comentarios, y Steve Bannon siendo muy deliberado y observador de todo eso y fomentando deliberadamente eso, y el 6 de enero también está relacionado con esos intentos, y con 2014. Y utilizando el mismo artículo quería entrar y destacar el antisemitismo del que hablaba en ese artículo y lo pronunciado que es dentro de la extrema derecha. Y entonces quería preguntar, en el contexto del artículo compartido la última vez, quería preguntar sobre Whoopi Goldberg y los comentarios que hizo a principios de este año en The View. Algunos de ustedes ya deben estar al tanto de esto. Whoopi Goldberg dijo esto sobre el Holocausto. Seamos sinceros, porque el Holocausto no tiene que ver con la raza. Ella dijo, no se trata de la raza, no se trata de la raza, se trata de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. La copresentadora Ana Navarro señaló que se trata de supremacistas blancos que van tras los judíos. Goldberg dice, pero estos son 2 grupos de personas blancas. Incluso en su disculpa ella redobló la apuesta y dijo que la mayoría de los nazis eran gente blanca y que la mayoría de las personas a las que atacaban eran gente blanca. Para mí pienso, ¿cómo puedes decir que se trata de la raza, que se trata del racismo cuando están luchando entre sí? No me escribas más, sé cómo te sientes. Te tomo la palabra y no vuelvo a sacar el tema. En realidad no se disculpa debidamente.
Ella está segura de que el Holocausto no fue una cuestión racial o racista, no fue racismo. Y el antisemitismo no es racismo porque es gente blanca haciéndolo a gente blanca. Y ella dice esencialmente que lo que lucharon fue entre ellos. ¿Tiene razón o se equivoca al decir que el antisemitismo es una cuestión racial? En primer lugar, quiero preguntar si la gente cree que tiene razón o no. Y luego quiero que la defiendan proféticamente. Si no tengo manos, encontraré nombres. Graham. Quería señalar que en el artículo que estabas leyendo de esa autora, ella también mencionaba que el antisemitismo no era racismo. Los enumeró de forma muy separada. Me preguntaba si sus pensamientos iban también en esa línea. ¿Puedes repetirlo? Lo siento. La autora del artículo que tú estabas leyendo 2 minutos antes también enumeraba que el antisemitismo estaba separado del racismo. Parece que los enumera de forma muy diferente. Me he dado cuenta de lo mismo. Dice antisemitismo y racismo y... Sí, creo que hay una sensibilidad en torno a llamar racismo al antisemitismo. Yo pienso que... ¿No es racismo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sé que es racismo? Porque no creo que sea el color de la piel lo que determine que es racismo. Eso es lo que Whoopi Goldberg parece estar luchando. Ella parece estar tratando de desestabilizar la situación. Si dices, no soy racista, o lo que pasó en Alemania no fue racismo, porque fue entre 2 personas del mismo color, es casi tratar de desescalar. No se me ocurre una palabra mejor que desescalar. ¿Tiene sentido? Sí, creo que es bastante problemático sugerir que el Holocausto fue una lucha de blancos entre ellos. Y entiendo la definición, lo que dices sobre la definición. No estoy en desacuerdo con eso. Sin embargo, creo que también hay una razón profética detrás de ese argumento. Una muy fuerte. Molly. Yo creo que fue racismo porque lleva al nacionalismo. Sí, ahí se ve ese nacionalismo. Porque yo recuerdo que antes dijiste que el racismo siempre lleva al nacionalismo y al fascismo. El nacionalismo insiste en la identificación de los otros. No veo cómo puede evitar crear otros en comparación con la nación que tanto se celebra. Por lo tanto, meter el nacionalismo en esto, sí. Pero quiero decir, había 2 razas diferentes en un país. Sí. Lo cual es similar a los afroamericanos de hoy, ¿no? Ambos están en un país, pero uno cree que pertenece y que los otros no pertenecen tanto. Realmente no importa el color, eran 2 razas diferentes. Graham. Tratando de traerlo de vuelta proféticamente, estaba tratando de compararlo o contrastarlo con la igualdad de género. Si tuvieras 2 grupos de mujeres luchando entre sí, tendrías que etiquetarlo como misoginia. Si hubiera cierto lenguaje o comportamiento utilizado por un grupo de personas.
y comparar eso entre dos personas del mismo color y decir que no es racismo? Quizá tenga que pensar un poco más en eso, pero es una comparación interesante. Catherine. En la historia alfa de la historia millerita, el tema era la raza. Y el holocausto es la historia alfa de la falsificación. Así que yo los alinearía. Es la falsificación de la historia alfa. El otro punto, supongo, que veo, o la conexión, es la cuestión de la eugenesia, que más o menos comenzó todo ese debate durante el periodo millerita. Y entonces tú puedes llevar eso a través de algunos de esos científicos alemanes, y la base de lo que estaban argumentando era una cuestión de raza, porque ellos estaban discutiendo acerca de esas diferentes líneas de los seres humanos, que son diferentes razas. Yo también veo esa conexión. Vamos de Edén a Edén. Vemos el género en el Edén, luego vemos el sábado, Eva con el género, el sábado con Caín y el racismo, el nacionalismo, o el inicio de la esclavitud organizada en su inicio con Cam. Ya hemos enseñado eso desde el año 2019. Y luego vemos que eso se deshace en el tiempo del fin, posterior a 1798, y está funcionando hacia atrás. El primero en ser abordado es el racismo. Y eso es en el contexto de los Estados Unidos. En ese contexto es la esclavitud. Luego tenemos en el contexto de 1888 el sábado, la adoración, y luego tenemos en el contexto de 1989 hasta ahora el género. Pero sabemos que esta historia millerita fue falsificada. Cuando Whoopi Goldberg dijo que el antisemitismo no es racismo, supe al instante que ella estaba equivocada, porque nuestro mensaje profético es muy claro en cuanto a que la cuestión del racismo, como se entiende y trata de deshacerse en la sociedad, para el pueblo de Dios fue la historia millerita, la historia posterior a la guerra civil, y luego en la historia de la guerra civil de 1798 a 1863. Verdadero y falsificación. Pero si va a ser falsificado, Satanás también necesita revivir a la Iglesia Católica y hacer que ese tema surja en medio de un amplio tema sistémico de racismo, y eso es el holocausto. Tenemos la preparación y luego la guerra civil para los verdaderos, pero el holocausto para la falsificación. Ambos de esto. Ambos de este tema. Si el antisemitismo en la época del holocausto no es una cuestión racial, entonces entra en serio conflicto con nuestro estudio de la falsificación. Y sí, creo que se puede ver sin el mensaje profético, que es que los levitas y los netineos necesitan entender. Pero el ala izquierda tiene este problema. Al ala izquierda le cuesta entender correctamente el antisemitismo. Y he utilizado un par de ilustraciones, pasando por Steve Bannon y su podcast The War Room, para ilustrar muy brevemente lo prolífico que es el antisemitismo hoy en día. Pero incluso yendo hacia atrás, tenemos que verlo como racismo.
No quiero distraer de lo que es la cuestión de prueba hoy en día, que es el género, pero creo que se puede ver a medida que avanzamos los problemas con la izquierda. Si no entienden estos temas correctamente, son incapaces de entender y responder correctamente al tema del género. Hubo 31 hombres arrestados que se preparaban para hacer disturbios en un mitin del orgullo, y artículo tras artículo que leí destacaba a los nacionalistas blancos, a los supremacistas blancos y a los racistas una y otra vez. Eran 31 hombres que se presentaron para amotinarse en un desfile del orgullo. Y creo que el tema central que los medios de comunicación de izquierdas deberían haber aprovechado para diseccionar esa oportunidad no era el tema del racismo, está ahí. Eso se puede tratar en otra parte, se puede mencionar porque son supremacistas blancos. Pero el centro de 31 hombres acudiendo a un desfile del orgullo es un tema del género. Y no he encontrado un artículo que pueda compartir sobre ello, porque la izquierda parece inmóvil en el tema del género. Y quiero que veamos por qué es así. De ahí que comparta los dos últimos artículos de las 2 últimas semanas. Pero para entrar tenemos que reconocer que el antisemitismo es prolífico en la derecha. Eso apenas necesita ser probado. Tenemos que ver que muchos dentro de la izquierda no creen que el antisemitismo tenga nada que ver con el racismo. Y nuestro mensaje profético enseña firmemente lo contrario. Y ahora quiero echar un vistazo a la izquierda. Había un informe anual por la Liga Antidifamación. Lo siento, olvidé lo que significa ADL. La Liga Antidifamación publicó un informe en el año 2021 que muestra que en 2020 hubo 2.024 incidentes antisemitas. El año pasado fue el tercero con mayor número de denuncias de agresiones. El año pasado fue el 2020 para ellos. El tercer número más alto de informes de agresión, acoso y vandalismo hacia los judíos estadounidenses desde que la ADL comenzó a rastrear los datos en 1979. Los expertos dicen que los recientes ataques están siendo impulsados más que nunca por la izquierda política. Quiero hablar del movimiento BDS. Volveremos al conservadurismo en un momento. Voy a poner esto en una caja. Quiero analizar el movimiento BDS. BDS significa boicot, desinversión y sanción. Boicot, desinversión y sanción a Israel. Busca movilizar la presión política internacional y económica sobre Israel en solidaridad con los palestinos. En el contexto del artículo que se compartió la semana pasada, quería leer otro artículo del Washington Post. Este artículo es de Dana Milbank. ¿Él es de izquierdas? No todos los colaboradores del Washington Post son de izquierdas. Algunos de ellos siguen a Donald Trump, pero la gran mayoría. Pero él es alguien que creo que ha escrito muchas cosas que vale la pena escuchar, desde una posición muy crítica con Donald Trump y la derecha. Pero esta semana publicó un artículo que me llamó la atención. Porque se tomó un descanso de sus habituales ataques a la derecha y dio un golpe a la izquierda.
Él trae a colación este movimiento, el movimiento BDS. Se titula BDS desviándose hacia el antisemitismo de la vieja escuela. Dice que este movimiento, que tiene como objetivo boicotear, desinvertir y sancionar a Israel y a los que hacen negocios allí, ha caminado durante mucho tiempo entre la oposición al trato de Israel a los palestinos y el fomento del odio hacia los judíos y la cultura judía. Pero ahora, una de sus filiales se ha sumergido de lleno en el fanatismo antisemita, las teorías de la conspiración y las invitaciones implícitas a la violencia. A la última hora del martes, esto es reciente, la rama de Boston del movimiento poco organizado instó a sus seguidores, como ya lo había hecho varias veces antes, a explorar un proyecto de mapeo interactivo que, según dijo, mostraría cómo el imperialismo, el racismo, el militarismo y el sionismo están conectados sistemáticamente en nuestras comunidades. Dicen que el imperialismo, el racismo y el militarismo, recuerden lo que discutimos sobre la extrema izquierda, están conectados sistémicamente también con el sionismo en todas las comunidades de Estados Unidos. Dice que no hace ninguna de esas cosas, no muestra cómo están conectadas. El proyecto de mapeo que promueve el BDS es la última manifestación de una patraña antisemita que alega el control secreto y oculto de los judíos y la compra de influencias sobre el mundo académico, los medios de comunicación, las corporaciones, las organizaciones benéficas y la aplicación de la ley y más. El proyecto es, como dijo el representante demócrata Seth Moulton, una lista de enemigos antisemitas con un mapa adjunto. Sus objetivos van más allá de los grupos sionistas habituales para incluir el Consejo de Sinagogas de Massachusetts, que abarca las congregaciones liberales que se oponen al trato de Israel a los palestinos. El Consejo de Relaciones Comunitarias Judías, cuyos grupos afiliados incluyen a los supervivientes del Holocausto y a los veteranos de la guerra judía, la Jewish Art Collaborative y la Jewish Teen Foundation of Greater Boston, e incluso J Street, un grupo de inspiración judía liberal que se opone abiertamente a las políticas de Israel hacia los palestinos. Los creadores del mapa, una alocada colección de puntos de colores interconectados, llaman al proyecto un recurso para reunir información sobre los agentes de la opresión, para formar nuestras propias redes de resistencia. Hemos mostrado direcciones físicas, nombres de agentes y líderes, dice el mapa. Estas entidades existen en el mundo físico y pueden ser desbaratadas en el mundo físico. Esperamos que la gente utilice nuestros mapas para saber cómo defenderse eficazmente. ¿Y cómo podrían hacerlo? Él continúa. Vemos a la policía estadounidense en todos los niveles como instituciones coloniales de supremacía blanca que no tienen ningún papel en nuestras comunidades. Apoyamos la autodefensa comunitaria y la resistencia en todas sus formas. Él repite. En todas sus formas. Me puse en contacto repetidamente con el Comité Nacional Palestino de BDS, lo más parecido a una organización paraguas de este movimiento, para preguntar sobre este llamamiento implícito a la violencia en todas sus formas, y no recibí respuesta. En las casi 2 semanas que lleva conociendo el mapa de Boston, el BDS más amplio no ha ofrecido evidentemente ninguna respuesta. También me puse en contacto con el Consejo de Relaciones Islámicas Americanas, un grupo de derechos que apoya el BDS y con el que he trabajado para luchar contra la intolerancia antimusulmana, y me dijeron que esto no es un tema que estemos tratando en este momento. ¿Por qué no? Afortunadamente, algunos líderes de la izquierda se han opuesto a este enfoque. La diputada Ayanna Pressley, miembro del grupo progresista, dijo sobre las matemáticas: no es aceptable apuntar o hacer vulnerables a las instituciones u organizaciones judías. He pasado gran parte de los últimos años, este es Dana Milbank, he pasado gran parte de los últimos años condenando las teorías conspirativas, las mentiras, el odio y la violencia de la derecha. Pero la batalla nunca se ganará si la izquierda va a adoptar los mismos medios. En términos de la magnitud de la amenaza, no hay paralelo. La violencia política de la derecha es mucho mayor tanto en frecuencia como en la letalidad que la de la izquierda, y pone ejemplos recientes que conocemos bien. Pero también está el hombre que, molesto por la filtración del borrador de la opinión de la Corte Suprema, que anula Roe versus Wade, tramó un plan para matar al juez Brett Kavanaugh antes de entregarse. No hay lugar en la sociedad para estos actos, ni para la retórica que motiva a los inestables a hacer lo terrible, ni hay lugar para un movimiento de BDS si va a utilizar la ira justificada con las políticas de Israel para fomentar las teorías de conspiración antisemita y para llamar implícitamente a la violencia contra los agentes de la opresión, incluidas las entidades judías. El proyecto de mapeo es ridículo.
en su intento de implicar a los judíos. Incluye a Jewish Boston, una publicación de las filantropías judías combinadas del Gran Boston, porque impulsa la propaganda que glorifica a Israel, como Jewish Boston ayudó a promover el Sabor de Israel 2022, que presentaba restaurantes del área de Boston que servían y promovían el diverso paisaje culinario de Israel. Según se informa, eso es promover la propaganda judía israelí. La larga lista de grupos conectados sistémicamente con los supuestos opresores sionistas incluye el AFL-CIO, Apple, Google, el Instituto de Investigación Médica de Berlín Melinda Gates, el Boston Globe, la ciudad de Boston, los demócratas, los senadores Ed Markey y Elizabeth Warren, el FBI, la cervecería Harpoon, el Centro de Estudios de Oriente Medio de Harvard, Pfizer y Mother, y una interminable colección de empresas, universidades y departamentos de policía y aparentemente todos los grupos judíos bajo el sol. Si el movimiento más amplio no está dispuesto a intervenir y condenar a aquellos que entre ellos avivan las teorías conspirativas, antisemitas y la violencia contra los judíos, entonces el BDS no será más que basura. Lo que destaca y lo que dice es que ha pasado años atacando a la derecha y no está deshaciendo nada de eso. Pero si la izquierda va a emplear las mismas tácticas, entonces nada va a mejorar. Es específicamente en torno al tema del antisemitismo y es necesario ver como el artículo que se compartió la semana pasada, por qué hubo un Estado judío en primer lugar. Este movimiento BDS es problemático desde hace mucho tiempo. Voy a compartir la pantalla en Twitter. Algunos de sus partidarios más activos, Ilhan Omar, gran victoria para el movimiento BDS, vamos. Y un tweet más. Solo para dejar claro el punto. Este es del propio Twitter de BDS. Rashida Tlaib, la segunda congresista estadounidense que apoya públicamente el movimiento BDS por los derechos de los palestinos. Gracias Rashida e Ilhan Omar por estar con nosotros en el lado correcto de la historia. Somos parte de un cambio creciente por la libertad, la justicia y la igualdad para todos. No les creo. Así no es la libertad, la justicia y la igualdad para todos. Es la idea típica de la extrema izquierda de cómo son la libertad, la justicia y la igualdad para todos. Y la visión estrecha que están llevando a eso. No estoy pasando por todo esto para volver a poner el racismo en el centro del mensaje de este movimiento. Hay una razón por la que necesitamos ver el sexismo como la prueba de la ley dominical, la prueba interna y externa. Pero cuando abordamos dos fuentes de información en 2018, no es posible entrar en la disección de dos fuentes de información sin, como tuvimos que hacer, inmediatamente empezar a hacer la guerra contra las teorías de la conspiración. Y no se puede hacer la guerra contra las teorías de la conspiración sin reconocer el antisemitismo abierto, que es la base de casi todas las teorías de la conspiración. Hoy, durante los últimos cientos de años, tenemos que entender eso correctamente. Esto se cruza con la política exterior. Pero espero que cuando investiguemos esto y lo diseccionemos, podamos entender lo que esto hace con el tema de la igualdad de género, la igualdad LGBT. Volviendo a junio del 2019, el mismo autor, por el Washington Post, tiene otro artículo y de nuevo se enfrenta al escuadrón, Squad, concretamente a Rashida Tlaib, y reconoce que ella, más que ninguna otra, ha sido víctima de las tácticas de odio de Trump. Y sin embargo dice, ¿por qué entonces ella utiliza su libro de jugadas contra otros?
El 1 de agosto, Tlaib anunció que había identificado cómo la ocupación israelí de la tierra palestina interactúa realmente con el tratamiento de los estadounidenses negros. Cortar el agua a la gente es violencia, y lo hacen desde Gaza hasta Detroit, ella explicó a los socialistas democráticos de América. Las estructuras bajo las que vivimos ahora están diseñadas por quienes explotan el resto de nosotros para su propio beneficio en cuestiones que van desde los derechos humanos hasta la atención sanitaria. Haciendo un gesto de despedida con las manos, continuó: si abres la cortina y miras detrás de ella, son los mismos que ganan dinero y sí lo hacen a costa del racismo. Un vago ellos que conspira para explotar el resto de nosotros para su propio beneficio desde detrás del telón. Estos tropos antisemitas se han utilizado contra los judíos durante generaciones. Por si no estuvieran suficientemente claros, que se sepa que operan tanto en Gaza como en Detroit. Y solo los judíos cumplen esa descripción. Tlaib continuó diciendo que los explotadores obtuvieron un beneficio récord durante la pandemia. Una teoría de la conspiración antisemita muy popular en la web, impresionantemente pronunciada por Jonathan Greenblatt, jefe de la Liga Antidifamación y exfuncionario de la Casa Blanca de Obama. Ya hemos oído antes este feo silbido antisemita, pero es espantoso cuando viene de un miembro del Congreso. Quiero mencionar algunas cosas en las que cree el BDS. Algunas de las cosas en las que creen. Si tuviera que sugerir alguna lectura para considerar esto, es por ADL, la Liga Antidifamación. Ellos publicaron un artículo el mes pasado, el 5 de abril del 2022, y todo el artículo es una lista de los candidatos de la izquierda del año 2022 con una retórica preocupante sobre Israel. Repasa a los candidatos de la izquierda y lo que defienden sobre Israel, que la Liga de Antidifamación califica de muy preocupante. El movimiento BDS está algo desorganizado. Lo hacen deliberadamente. Pero cuando se analizan las opiniones de Rashida Tlaib e Ilhan Omar, lo que han apoyado y lo que han promovido en el pasado, no quiero llevar esto más lejos por ahora. Y si la gente tiene preguntas o comentarios, podemos hacerlo, porque vamos a volver sobre estos mismos temas. Como dije antes, estamos dando vueltas ahora, pero no están proponiendo una solución de 2 estados. Espero que podamos ver eso. Lo que han dicho es que hay que deliberar sobre Palestina hasta el mar. Lo que un líder clave del movimiento BDS ha dicho explícitamente cuando se le ha preguntado, no es una solución de 2 estados, quieren la disolución de Israel como nación. Eso es lo que se propone aquí. No creo que vaya a profundizar en este punto ahora. Volvería a estudiar el conservadurismo. Pero quería que añadiéramos eso a lo que ya se discutió en el artículo compartido la semana pasada. Ahora he compartido 2 artículos. Uno es del antiguo alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y este último artículo discute una corriente importante dentro de la izquierda y su posición con Israel. Su enfoque en Israel. Y he querido añadir a ese segundo artículo, el artículo del Atlantic, que mostraba el antisemitismo de la derecha y lo horrible que es el problema hoy en día. Volver a los comentarios de Whoopi Goldberg hace unos meses y a un segmento de la izquierda que no cree que sea racismo, demuestra por qué están proféticamente equivocados. Entonces, atado en el ala de la izquierda y específicamente lo que se llama, por desgracia, el escuadrón, porque yo también voy a meter al escuadrón aquí, de Squad, si no es obvio por ahora, hay algunos problemas con la facción de Bernie Sanders. ¿Tenemos alguna idea o comentario hasta ahora? Josephine.
En el artículo se utiliza la palabra imperialismo unidimensional. ¿Puedes repasarla y explicarla más en el contexto de lo que estamos haciendo? ¿Esto estaba en el artículo que fue compartido la semana pasada? Es en el artículo Señalar a Israel. Pero si nos estoy alejando del punto que estás tratando de hacer, entonces podemos dejar eso en espera. Probablemente no quiero entrar demasiado en los artículos porque quiero combinarlos. Combinar al final para hacer algunos puntos. Creo que lo he subido. Es lo bueno de tener un PDF y un buscador de palabras. He encontrado el punto al que creo que te refieres. Comienza así. Por muy importante que hayan sido estos cambios, también ha ganado terreno una tendencia contraproducente que puede caracterizarse mejor como antiimperialismo unidimensional. Se trata de una perspectiva selectiva y profundamente esencialista que, en una curiosa inversión del eurocentrismo, en lugar de ser eurocéntricos, lo han invertido. Creen que el imperialismo es un fenómeno exclusivamente occidental que emana inexorablemente de las capitales occidentales, y entonces ve el imperialismo como la única fuente de los males del mundo. Y obviamente todo eso tiene importantes implicaciones cuando decimos como feministas radicales que el género es la forma más profunda y antigua de discriminación hoy en día. Y cuando hablamos de la magnitud de los males que crean el mundo, una de las excusas que China ha utilizado para negar o justificar su genocidio uigur es la idea de que no pueden estar cometiendo un genocidio. No pueden ser racistas porque no son europeos occidentales, no son blancos en ese contexto. Así que China ha utilizado muy deliberadamente este mismo argumento, diciendo que el imperialismo es un fenómeno occidental. Creo que lo que dice este artículo es que algunos miembros de la izquierda están de acuerdo con China. Si puedo usar a Max Blumenthal de nuevo, Max Blumenthal está de acuerdo con China. Por eso es incapaz de condenar a Assad, condenando a China por genocidio. Si uso a China como ejemplo, tiene más sentido. Josephine? Ahora, repite lo de China. El autor de este artículo está diciendo que las facciones de la izquierda de las que hemos hablado, y hay más de las que se enumeran en la pizarra con diferencia, ven el imperialismo como la única fuente de los males del mundo y ven ese imperialismo, el colonialismo moderno también, como un fenómeno puramente occidental. El resto del mundo es incapaz de imperialismo, es incapaz de ese comportamiento que identifican y condenan en Occidente. China utiliza eso. China ha utilizado como defensa porque han sufrido el colonialismo en el pasado, que porque algunos de sus miembros han experimentado el racismo en el pasado, no pueden ser acusados de ser imperialistas hoy. No se les puede acusar de cometer genocidio. Y alguien como Max Blumenthal en eso está de acuerdo con China, en eso está de acuerdo con Rusia, en eso está de acuerdo con Siria. Hay muchas críticas al imperialismo de Occidente.
pero llega a un punto en el que él y muchos otros realmente niegan que el genocidio uigur esté teniendo lugar, que haya tenido lugar. ¿Tiene eso más sentido, Josephine? Sí, sí. Dicen que es un fenómeno puramente occidental y dicen que es la única fuente de los males del mundo. Y ese es el punto de vista de una parte importante de la izquierda, ya sea en gran medida o a veces en menor grado. Van a condenar a Israel a tener este enfoque en Israel porque ven el imperialismo de Israel. Y el argumento es que él está diciendo, quiero destacar, cuando dice misoginia y patriarcado, otros temas que degradan a posiciones secundarias o ignoran por completo, especialmente la misoginia. ¿Dónde condenan la misoginia? Porque creo que deberían mirar de cerca la vida de las mujeres palestinas. Yo lo he hecho y no dormí bien esa noche, ni las noches que sigo haciéndolo. Pero no tienen ese enfoque. Si seguimos un mensaje profético, es inevitable que choquemos con estos elementos de la izquierda. Y mi problema es cómo estamos chocando dentro de este movimiento. Porque esa igualdad, esa ideología, se ha exhibido a través del campo de Bernie Sanders, a través de muchos de los comentaristas sociales de hoy que hablan de eso. Es mucho más popular hablar de eso. Creo que a menudo es un periodismo muy perezoso. Es más fácil hacer que la gente vea que 31 hombres son una mala noticia si lo tomas como una cuestión racial, en lugar de tomarte el tiempo para diseccionar realmente por qué había 31 hombres y por qué estaban en una manifestación del orgullo y la homofobia profunda. Todo ello relacionado con el género que se cruza con ese incidente. Es una mezcla de pereza, pero también hay una perspectiva deformada, una perspectiva distorsionada de los problemas, que es el tema central para el que estamos haciendo todo este ejercicio. Por eso compartí el artículo de hace 2 semanas del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, porque está planteando esa cuestión. ¿Son los derechos humanos universales o no? ¿O estamos diciendo que algunos derechos humanos universales y otros derechos humanos son culturalmente específicos, culturalmente relativos? Y muy poca gente de la izquierda está dispuesta a decir que las cuestiones raciales son culturalmente relativas. Es una historia diferente cuando se trata de género. Estamos haciendo todo esto para volver al género. ¿Y por qué tenía que ser Hillary Clinton la candidata en 2016? ¿Por qué tenía que ser Hillary Clinton? Porque para Max Blumenthal, ella es una neoconservadora. Está convencido de que ella es tan mala como George Bush. No es mejor que George Bush, es una neoconservadora. Para muchos, dentro del ala izquierda, tienen más tiempo para Steve Bannon que para Hillary Clinton. Ella es odiada. ¿Por qué la eligió Dios? ¿Por qué es ella la encarnación de una prueba del 2016 sobre la igualdad? Si la gente sigue este camino de la izquierda, llega a una posición en la que es incapaz de diseccionar la igualdad de género. Cuando nos acercamos tanto a la ley dominical, estamos cerca. Y cuando nos acercamos tanto a la ley dominical y no somos capaces de tamizar, de diseccionar el ala izquierda, bien podríamos haber caído en 2016. No estamos consiguiendo el punto de la igualdad de género. No estamos entendiendo el punto de los derechos humanos universales en el contexto de la igualdad de género. Tenemos que ver qué es lo que falla en el ala izquierda. ¿Está bien, Josephine? ¿O tienes alguna otra? Sí, muchas gracias. Has aclarado muchas cosas en mi mente. Te lo agradezco mucho.
Nancy Pelosi ha tenido que luchar contra el escuadrón y creo que ha sido demasiado fácil en el pasado decir que el escuadrón lucha por la igualdad. Y luego están los centristas y en algunas cosas son centristas, en algunas cosas están haciendo lo incorrecto, Nancy Pelosi, Biden. Pero si la gente quiere centrarse realmente en el tema de la igualdad de género, entonces es un poco más complejo que eso. Yo diría que el escuadrón no está haciendo nada por la igualdad de género hoy en día. Hillary Clinton fue la respuesta profética. ¿Estamos siguiendo la profecía o estamos siguiendo lo que sentimos sobre estos temas? ¿Estamos siguiendo lo que es popular en la izquierda o estamos siendo gobernados por el mensaje profético? No voy a decir más sobre el movimiento BDS o sobre ese antisemitismo actual, pero volveré a repetir que no están proponiendo una solución de dos estados. Lo que proponen es una disolución de Israel como país. Y el artículo que he compartido ilustra por qué creen que eso es necesario. El proyecto imperialista sobre el que consideran que se creó el Estado de Israel, y si reconocen o no que el antisemitismo es la cuestión que ha existido y existe hoy. Si queremos hablar de racismo como un tema en esta historia, entonces en 1888, ¿por qué los conservadores de Estados Unidos quieren no solo instituir una ley dominical en 1888, sino que quieren cambiar la Constitución de los Estados Unidos? ¿Por qué la Constitución? Porque un pequeño grupo de estadounidenses, probablemente la mayoría de ellos, nacidos y criados como adventistas del séptimo día, nunca fueron el objetivo en 1888. Necesitan cambiar la Constitución porque la ley dominical se encargará de los judíos y un cambio en la Constitución se encargará de los católicos. Es anti-inmigración. Están tratando de proteger su América, su clase cultural de los judíos inmigrantes y de los católicos irlandeses inmigrantes. Esa es la historia de 1888. Tú puedes ver que el racismo juega a través de esa historia, pero hemos vuelto a esto por una razón y no vamos a llegar al punto del género a menos que podamos ver que en 2016 hay Hillary Clinton y hay Bernie Sanders y él nunca fue la solución. No solo él, sino Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, nunca fueron la solución. De hecho, cuando se trata de la izquierda, se convierten muy rápidamente en parte del problema cuando nos acercamos tanto a la ley dominical. Graham. Parece que con el ejemplo que has puesto del movimiento BDS o de la extrema izquierda, has identificado que su antisemitismo son estas teorías de la conspiración. Y las teorías conspirativas son una herramienta utilizada tanto por la izquierda como por la derecha. Y la forma en que se están utilizando, en particular a lo que estamos estudiando, es para aumentar esa brecha de la igualdad de género. ¿Lo he entendido bien? Sí, si te estoy entendiendo bien, creo que la cita a la que nos ha llevado Josephine cómo entienden el punto del interseccionalismo, y voy a discutir el interseccionalismo, tiene que estar bien definido y en su contexto correcto. No creo que eso se haga siempre correctamente. Pero sí creo en el interseccionalismo. Pero hay un punto por el que fue Hillary Clinton. Y ¿cuántas mujeres han sido abusadas, torturadas, violadas, asesinadas en la guerra de Assad, en la guerra de Putin? ¿Qué tiene que decir Max Blumenthal al respecto? Echa un vistazo a la vida de las mujeres palestinas. No es una historia fácil. Tampoco es fácil de entender, porque hay muy poca información, porque no está bien en su cultura y sociedad acudir a la policía. Hay que tratarlo en casa. Mucho de esto es profundamente encubierto. Pero, ¿dónde están los comentarios? Es un reflejo de su enfoque, de su foco de atención, de lo que creen que es el tema más destacado hoy en día.
Un antiimperialismo unidimensional, una perspectiva selectiva y profundamente esencialista que cree que el imperialismo es un fenómeno exclusivamente occidental y ve el imperialismo como la única fuente de los males del mundo. Degrada a otras formas de opresión a una posición secundaria o las ignora por completo. Creo que la mayoría de las veces, una vez que se empieza a ir a la izquierda, esta los ignora casi por completo. Es en este contexto donde hay que entender la excesiva sintonía de la izquierda con Israel. No es que no entendamos las necesidades de los palestinos, pero hay que ponerlo en contexto. Lo sacas de contexto. Y si sacas todo lo que tienen que decir y su perspectiva sobre todo, si lo sacas y lo miras en la realidad, no puede alinearse con nuestro mensaje profético. Ya choca aquí. 80 o 100 años atrás. ¿Está bien, Graham? Sí, eso es bueno, gracias. Citando de nuevo a la ADL, de su artículo sobre los candidatos de la izquierda que adoptan una retórica preocupante sobre Israel. Dicen, como conclusión, y nos animaría a leer realmente lo que destacan, la sugerencia de que el Estado judío no debería existir, un llamamiento que casi nunca se dirige a ningún otro país, es a menudo un resultado de la acusación de supremacía blanca. Intimar que Israel no debería existir sería una amenaza para cualquier comunidad a la que se le diga que no debería existir, pero es profundamente inquietante para la mayoría de los judíos estadounidenses que recuerdan los objetivos aniquiladores de Irán, Hezbollah y Hamas, que escuchan los ecos de los llamamientos de hace siglos a la expulsión de los judíos de los locales de todo el mundo. Hay esta coherencia que no pide una solución de dos estados, piden el fin del Estado judío en su totalidad. Y si pensamos que eso es equiparable, que los pecados de Israel se pueden comparar con algunas de las cosas que ocurren en estas comunidades, entonces sugiero que volvamos y leamos lo que Irán ha dicho sobre Israel, lo que Hezbollah ha dicho sobre Israel, lo que Hamas ha dicho sobre Israel y sobre los judíos. Y si quieres disolver cualquier protección para este país, entonces lo siento, vas a experimentar otros 6 millones de muertes. Esa es la realidad de lo que ocurriría. Creo que es una cantidad increíble de ignorancia. La intolerancia y el racismo existen en la ignorancia. Millones de personas, la gran mayoría de la izquierda, reconoce que el racismo puede existir en la ignorancia. No hay excusa para la ignorancia sobre el antisemitismo. De nuevo, esto no es para hacer el antisemitismo el punto central de nuestro mensaje profético, no lo es. Pero esta gente es incapaz de enfrentarse al sexismo y a la igualdad de género en todo el mundo hoy en día, debido a estos problemas que tienen. ¿Solo nos quedan unos minutos? ¿Y no hay más manos levantadas? No voy a entrar más en el paleoconservadurismo ni en el neoconservadurismo hoy. Nos recordaré que la razón por la que esta facción de la izquierda se pone de acuerdo con la misma porción de la derecha que está formando la ley dominical. Quieren ir a Steve Bannon, quieren ir a Tucker Carlson, las voces de la derecha que nos están conduciendo hacia la ley dominical. Esas voces son con las que esta facción de la izquierda se pone de acuerdo. Se unifican. ¿Por qué esta facción de la derecha? Porque son antiimperialistas y aislacionistas. Y el antiimperialismo y el aislacionismo no son tan diferentes. Son diferentes
En sus motivaciones, este odia el imperialismo de los Estados Unidos porque cree que es la fuente más profunda y única del mundo actual. Y este aislacionista, porque Estados Unidos, tierra gloriosa, lo que hacen es lo siguiente, que ven los Estados Unidos y lo que se supone que debemos hacer, por ejemplo, cuando tomamos los Estados Unidos y Rusia, he dicho en el pasado, es como un globo terráqueo. Hay un polo norte y un polo sur. Hay un rey del norte y hay un rey del sur. Y el polo norte y el polo sur se parecen. Así que Donald Trump se parece a Vladimir Putin. Lo mismo. Rey del norte, rey del sur. Estados Unidos, Rusia. Lo mismo. Compara. Pero esa es una aplicación. Entonces tienes a los Estados Unidos igual a la tierra gloriosa. No puedes decir eso de Rusia. ¿Qué es diferente? Esto es una comparación y esto es un contraste. Y eso es algo que estos no hacen. Lo borran. La derecha no lo hace. Ninguno de ellos es capaz de comparar y contrastar correctamente. Esta facción puede comparar a los Estados Unidos con Rusia. Esa facción de la izquierda dice que Estados Unidos no es mejor que Vladimir Putin, que Estados Unidos no es mejor que Assad. De hecho, Assad queda muy bien comparado con este occidente imperialista. No es mejor que China. Hacen todas estas comparaciones. Bernie Sanders se levanta en el Congreso y dice, ¿quieres atacar a los oligarcas rusos? Estados Unidos tiene oligarcas. Tal vez mientras se quejan de toda la corrupción de los oligarcas rusos, tal vez el Congreso debería condenar a los oligarcas de Estados Unidos. Hace un buen uso de la comparación, pero ¿qué pasa cuando no contrasta? Lo que sucede es que un montón de partidarios de Bernie Sanders piensan que es interesante, porque sabemos que los oligarcas rusos matan a la gente, sabemos que los oligarcas rusos operan en un estado profundo con Vladimir Putin, sabemos que los oligarcas rusos controlan los medios de comunicación. Esperen un minuto, el Washington Post es propiedad de un oligarca estadounidense. Esperen un minuto. Si los oligarcas rusos son como los oligarcas de Estados Unidos, tal vez haya un estado profundo. Y lo que sucede es una tubería inexistente en la vida real entre los partidarios de Bernie Sanders y QAnon. ¿Cómo sucede eso? Compara y no contrastes. Estados Unidos tiene un problema con los multimillonarios. A mí tampoco me gusta mucho el trabajo de Elon Musk, pero hay un contraste entre Elon Musk y un oligarca ruso. Un rastro de cadáveres es uno de ellos, pero él puede comparar, no puede contrastar. Y lo que hace la izquierda es plantear problemas importantes con la política exterior, pero cuando se baja al género, son incapaces de abordar el sexismo mundial, sobre todo cuando la ley dominical tiene que bajar al nivel más profundo de la cultura. Las culturas de todo el mundo no son una excepción. Tucker Carlson va a contrastar Estados Unidos, países basura, resto del mundo, que se peleen y se maten entre ellos. No les importa. ¿Qué dijo Donald Trump sobre la arena y la suciedad de Oriente Medio? Estados Unidos, glorioso, no puede hacer nada malo. Todos son contrastes. Me he pasado mucho tiempo comparando a Estados Unidos con esos lugares, porque ha habido mucho nacionalismo que ha tenido que lidiar a finales del 2018 y 2019. No me retracto de lo que se ha enseñado, pero si no se contrasta, si se piensa que los oligarcas rusos son lo mismo que Elon Musk, lo que sí tiene es una tubería de izquierda, a QAnon. Todo eso impacta en cómo vemos la igualdad de género hoy en día. Ray. Lo siento mucho, debería haber anotado mi pregunta porque la he olvidado. Está bien, puede ser que vuelva a ti. Voy a hacer un último punto, un último ejemplo. George Bush
tuvo recientemente un error lingüístico cuando habló de la terrorífica invasión ilegal de un país soberano, Irak. Quiso decir Ucrania y dijo Irak. En el fondo de su cerebro debía estar pensando, voy a sugerir, en su propia historia problemática del 2003. Y es tan fácil saltar sobre eso y decir que sí, es responsable de lo mismo que Vladimir Putin. Lo que Vladimir Putin está haciendo en Ucrania, George Bush lo está haciendo en Irak. Eso está bien como comparación. Pero no debemos olvidar el contraste. Josephine, y luego volveré a ese punto. Necesito corregir mis pensamientos. Iba a decir algo sobre Steve Bannon y la guerra cultural que está librando. Cuando dirigía la campaña de Donald Trump, y eso es lo que la izquierda está haciendo, en realidad están luchando contra la guerra cultural. ¿Es eso correcto o no? Sí, existe esta guerra cultural, pero la izquierda no lo es todo. Hay muchas voces en la izquierda que las combaten. Uno que creo que escribió un artículo muy bueno esta última semana, porque ha estado luchando con The Grayson en el New Statesman. No tengo una suscripción con ellos, pero dan algunos artículos gratis, así que pude abrirlo. Está escrito por Paul Mason y se titula Empower the People to Win the War on Disinformation. La izquierda debe defender la acción estatal y comunitaria para desafiar la vida de su propia franja pro-Kremlin. Paul Mason es bastante de izquierdas y está luchando contra The Grayson ahora mismo por su apoyo al Kremlin. No es toda la izquierda, pero existe esta guerra cultural. Espero que entrar en esto no se complique demasiado a la gente. El ala izquierda todavía tiene la respuesta, tiene el punto de la igualdad, pero esa igualdad tiene que ser entendida correctamente. En primer lugar, reconocer dónde existe la desigualdad. ¿Te parece bien, Josephine? Sí, eso es bueno, gracias. No quiero que pensemos que todo esto es la izquierda. Ciertamente no lo es. Paul Mason escribió un buen artículo sobre la desinformación de la izquierda y el Kremlin. Lo traigo de vuelta a la guerra de Irak. Saddam Hussein toma el control de Irak, se sienta en una sala de unos 100 miembros de su propio partido político, Baath, y están en esa sala con él, y comienza a contar una historia de una conspiración que cree que existe dentro de su propio partido político para expulsarlo del poder. Comienza a despotricar contra su partido político. Entonces arrastra al frente de la sala a un hombre que evidentemente ha sido torturado hasta casi perder la vida, y este hombre torturado comienza a gritar en la sala alegando que esta conspiración contra Saddam Hussein era cierta, y luego dice nombres de miembros del partido Baath que supuestamente formaban parte de esta conspiración para derrocar a Saddam Hussein, tanto si había un plan para destituirlo como si no. A medida que pronuncia sus nombres uno por uno, la gente entra, los soldados agarran al hombre que él llama y lo arrastran fuera. Sigue diciendo nombres hasta que unos 50 de los 100 miembros del partido han sido expulsados de la sala. Para entonces los últimos 50 están desesperados. Gritan desde sus asientos su apoyo a Saddam Hussein, rogándole que les crea, que le apoyan, que nunca intentarían derrocarle. Temerosos de que sus nombres sea el siguiente en salir a la luz, Saddam Hussein dice, bien,
¿Quieres apoyarme? Demuéstralo. Entonces hace venir a los soldados y les entrega arma a los 50 miembros restantes y les dice: si vais a apoyarme, salid afuera y disparad y matad a todos los miembros de vuestro partido político que yo haya sacado. Y los obligó a hacerlo. Podrían haber elegido no hacerlo. Estoy segura de que también habrían asesinado si no lo hubieran hecho. Eso no es Ucrania y eso no es hacer un punto racista, que un iraquí no es igual. La vida no es igual al ciudadano de Ucrania o que Estados Unidos hizo lo correcto en Irak. No lo hizo. Pero si no contrastas y ves... Estoy triste de que se haya ido del poder. No. Pero Saddam Hussein no es Zelensky y Zelensky no es perfecto. Tenemos que comparar y también tenemos que contrastar. Lo que hizo Estados Unidos estuvo mal. Creo que lo que motivaba a Estados Unidos no es lo mismo que lo que motivaba a Vladimir Putin. Lo que motivaba a Vladimir Putin no es lo mismo que motivó a George Bush. Además, Vladimir Putin sigue en el poder y George Bush no. Otro contraste. George Bush se ha enfrentado a muchas críticas de su país y los ciudadanos que lo han criticado no se están pudriendo en las celdas de la cárcel. Los de Vladimir Putin sí. Hay que comparar y contrastar. Y si vas a decir que Estados Unidos es lo mismo que Rusia e Irak es lo mismo que Ucrania, tienes que comparar y tienes que contrastar. Eso no te deja nacionalista. Eso no te deja justificar los errores de Estados Unidos, sino que pone las cosas en una perspectiva en la que puedes intervenir y manejar correctamente el tema de la igualdad de género. Afganistán es otro ejemplo. Yo sé que estoy tratando temas profundamente dolorosos y delicados, y soy consciente del profundo peligro de ser malinterpretada. Y no quiero que se malinterprete. Realmente no quiero que se me malinterprete. Espero que puedas concederme el beneficio de la duda si crees que estoy diciendo algo que es profundamente problemático. Pero para dar un paso atrás y cumplir con nuestras propias reglas proféticas, comparar y contrastar. Comprender la prueba que supone hoy el género. Y puedo seguir repitiendo, el género es la prueba, el género es la prueba, el género es la prueba. Hillary Clinton era la candidata. Hillary Clinton fue la solución. Puedo seguir repitiendo eso, pero no es un hecho por sí mismo. Es un hecho con pruebas que lo respaldan y es un hecho que, bien entendido, tiene profundas implicaciones en toda nuestra visión del mundo. No se trata de aceptarlo como un hecho, es entender por qué es así. ¿Por qué el género es la prueba? No es que lo sea, sino por qué lo es. ¿Por qué Hillary Clinton era la solución? No es que ella fuera la solución, sino por qué lo era. No porque sea una mujer. No se podría haber puesto a Ilhan Omar en esa posición en 2016 y haber dicho lo mismo. Dios sabe por qué Ipsos la identificó. Volveremos sobre esto la semana que viene. Si se arrodillan conmigo, cerraremos en oración. La próxima semana quiero volver a los conservadores, al paleoconservadurismo y a lo que significa el paleoconservadurismo y de dónde viene. Si se arrodillan conmigo. Querido Señor, a veces parece que nos adentramos en la oscuridad. Estos temas son dolorosos, son horribles. El sufrimiento en este planeta es horrible. Que gran parte del sufrimiento de las mujeres ocurra a puertas cerradas, se silencie, se avergüence, se vea como algo privado, como un asunto familiar o culturalmente relativo. Oro para que al investigar estos temas estemos preparados para la ley dominical. Cuando entre en conflicto con el pensamiento que quizás se ha desarrollado durante muchos años o en los últimos años, que mejoremos en tamizar el material, que tengamos cuidado de manejar los acontecimientos externos,
todo el mundo externo, pero también internamente, la forma en que nos relacionamos con las mujeres en este movimiento, la forma en que nos relacionamos con las cuestiones de género, todos estos temas dentro de este movimiento, cómo nos relacionamos con las prácticas culturales dentro de este movimiento, que lo hagamos a la luz del mensaje profético, para que estemos preparados como movimiento, como grupo para un nuevo reino, para dejar atrás lo que entra en conflicto con tu gobierno. Te ruego, Señor, que nos ayudes a hacerlo con unidad, como grupo, apoyándonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús oro esto. Amén.